Pacífico la van a encontrar ahora como guerra del salitre, ¿ya? Pero es la misma guerra. Ya, vamos a avanzar porque esto es solamente para que se introduzcan ustedes en los periodos de la historia de Chile. Se supone que ahora vamos a ver la parte de la palehistoria americana, ¿ya? El concepto paleo significa antiguo, porque ahí no dice prehistoria, fíjense que no dice prehistoria, tampoco se ocupa ya el término prehistoria, en todos los textos debería decir palehistoria americana, palehistoria chilena o palehistoria universal. ¿Por qué? Porque ya pre no se usa. Indistintamente que a lo mejor hasta yo lo voy a decir, porque uno lo tiene muy incorporado. Pre significa antes. Si yo digo antes de la historia, ¿qué eran entonces? ¿O qué era entonces? ¿Ya? Por eso que el concepto más correcto es decir palehistoria, historia antigua. La única diferencia que hay en la universal entre la palehistoria y la historia es que todo lo que es palehistoria es lo que sabemos de esa época, no está escrito. Antes de la escritura. No está escrito. ¿Desde antes de que surgiera la escritura? La invención de la escritura marca el paso entre la palehistoria y la historia. ¿Ya? Todas las fuentes de la palehistoria se sabe por objetos, por herramientas, por tumbas, por todo ese tipo de cosas materiales. Ya. Se queda pegado. Ahí. A ver. Yo voy a hacer cuenta que ustedes no saben nada, ¿ya? Necesito que se sepan. ¿Ah? Es verdad. Es que miren, ustedes me dicen, no sabemos nada, para mí es más fácil. Y mejor. No sabemos nada. ¿Ya? Porque a veces ser sincero es decir, ¿sabe que no sé nada? Entonces yo más me preocupo de que sí lo aprendan, porque a lo mejor estoy pensando que lo saben y lo voy a decir más rápido o no voy a hacer hincapié en algunas cosas. Es súper importante que se sepan los océanos y los continentes, porque en historia uno va a describir rutas de repente de poblamiento y yo a lo mejor si no traigo el dibujo no se van a imaginar los lugares que yo les estoy diciendo. Si yo digo el hombre pasa de Asia a América por el estrecho de Bering y no saben dónde está Asia, no saben dónde está América y menos conocen el estrecho de Bering, ¿cómo me van a entender la ruta? Si yo digo que Colón, por ejemplo, sale de Europa, pasa al Océano Atlántico, navega, qué sé yo, el Caribe, si no sabes dónde están esos mares o océanos, no, es un conocimiento sin base, ¿ya? Entonces, aquí tienen los continentes, ¿ya? O sea, América es una sola, por un asunto geográfico se subdivide en América del Norte, Centro, Sur. Europa, África, Asia y Oceanía. Ahora, aquí, este mapita, yo lo puse justamente aquí, no sé si se ve bien, espero que lo vean bien en todas partes. Dice, la palehistoria, la edad de la Tierra, son, dice, aproximadamente 4.600 millones de años. Yo les puse los números donde corresponde para que no se confundan, porque el hombre en la Tierra habría aparecido hace 5 millones de años. Estos datos son datos, como se dice, datos duros. Esta es como la historia más dura, ¿ya? Porque estos datos tienen que saberlos. Distintos son los procesos que uno entiende una cosa y a veces se olvida un dato y puede contarlo igual. Pero esto es súper importante. Cuando uno tiene a los niños lo primero que preguntan, los niños saben más que uno del universo. Los niños saben más que uno de la formación de la Tierra, de las teorías de la explosión de la Tierra, de los dinosaurios, preguntan siempre. ¿Y dónde ubicamos los dinosaurios? Por ejemplo, ¿conviven con el hombre los dinosaurios? No. Entonces hay un error grave, porque los monitos animados los ponen a los dinosaurios con personas. Si los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, imposible que hayan convivido con los seres humanos. Así que cuando tengan hijos, o cuando vean niñitos en el colegio jugando con un dinosaurio, arriba, con un cavernícola arriba de un dinosaurio, falso. ¿Ya? Jamás, nunca. Solamente una cosa para que los niños jueguen. Los cavernícolas, como se dicen los monos animados, los picapiedras. No. Ya, otro dato súper importante, dice aparece el hombre 5 millones de años, ¿dónde? En África, puntualmente al este de África, en ese sector que está aquí. Ya, si ustedes han visto las noticias, la famosa hambruna que hay en África, ahora en este minuto, la crisis humanitaria, porque es más que un problema local, es humanitario, es aquí, en lo que llaman, esa forma que hay aquí, se llama cuerno de África. ¿Ya? Es el cuerno de África, ahí. Escucha que me tirita el... Ahí aparece el hombre, en el sector de Etiopía, en esa zona, ¿ya? Este de África, acuérdense. Si no se acuerdan de eso, acuérdense del dibujo. Ahora, también necesito
que se sepan los puntos cardinales. ¿Por qué? Porque se puede saber la materia, pero en una pregunta puede decir sector oriental, sector occidental, sector meridional, sector septentrional, occidente, levante, poniente, y si no se lo saben, no pueden contestar, ¿ya? En las pruebas que hacen los alumnos siempre, uno les pregunta, ubica de oeste a este, tal cosa. Profe, por favor, dígame cuál es el oeste. Porque así pueden contestar. La idea es que ustedes se lo sepan. En el caso de Chile, nunca se olviden que la O de oeste es la O de océano. ¿Ya? La O de oeste en Chile es la O de océano. Por lo tanto, si me sé el oeste, me olvido del resto, que el resto ya por descarte va a ser el este. O sea, si en Chile tengo al oeste el océano, ¿qué tengo al este? La cordillera de los Andes. Sinónimo para oeste, occidente. O sea, en Chile el océano Pacífico está al occidente y la cordillera de los Andes está al oriente. Esta cosita se queda pegada. Ahí. Ya. ¿Esto qué es lo que es? Esto es bien importante. ¿Ya? Estas son las famosas teorías del poblamiento americano. Son más de 3. Han ido apareciendo otras teorías, pero las más clásicas son estas 3. ¿Ya? Ahí está lo que les decía hace un rato. Fíjense que tienen un numerito ahí. 1, 2 y 3. Es el orden en que se fueron planteando. Ahí en la pizarra tienen, en el PowerPoint tienen ¿qué cosa? El nombre del autor y el nombre de la teoría. La primera teoría es bien fácil porque lleva el nombre del estrecho que habrían atravesado. Teoría del estrecho de Bering, autor Alex Harlicka. Eso habría ocurrido, según esta teoría, hace 40.000 años. Obviamente es antes de esto. Ahí fíjense que tienen cazadores y ahí tienen animalitos. ¿Qué significa eso? Que los cazadores recolectores salieron detrás de los animales, porque los animales empezaron a buscar alimento en una época de glaciación. La idea es que sepan, fíjense que está blanco ahí, que eso se congeló. Y como se congeló, pudieron pasar. Ahora, esto no es rápido, esto no lo pasaron de un mes para otro, se tienen que haber demorado muchísimo tiempo en atravesar esto. Ahora, fíjense, ahí están los cazadores, están los animales, están las flechas, pero acá recorrieron esto, Centroamérica, América del Sur, Chile. Parece que no se ve mucho ahí, ¿eh? Apago la luz. No van a poder seguir. Dice ahí 12.500 años antes de Cristo. ¿Eso qué significa? Que según la teoría de Alex Harlicka, el hombre habría llegado al extremo sur de América en el año 12.500 antes de Cristo. O sea, a Chile llegaría el hombre en esa época. ¿Ya? Los niños, como son tan ocurrentes con estas materias, porque una vez me pasó que un niño me dijo, ¿y cómo vivieron tanto tiempo? Y le estoy hablando a un niño séptimo. O sea, yo me imagino el ingenio de los más chiquititos. O sea, el niñito se imaginó que habían aparecido a lo mejor en el 40.000 antes de Cristo y que en el 12.500 habían llegado aquí al territorio. Como si hubiera sido la misma familia de cazadores que se demoró esa cantidad de años. Ustedes se van a encontrar, no han hecho práctica, ¿sí? Se han encontrado con preguntas ingeniosas de los niños o con preguntas que a veces no pueden contestarle a los niños, que a veces se les ocurren unas cosas bastante ingeniosas. Cuando uno no sabe algo, lo más sabio es decirle a los niños, ¿sabes qué? Te lo voy a buscar. No inventar. No hay que inventarle a los niños porque todo lo que uno les dice los niños lo creen. Y llegan a la casa y yo que tengo un niño chico en segundo básico, yo no le puedo discutir algo que está en el cuaderno. Porque la profesora me dijo mamá. O sea, créanme que ustedes son súper importantes en la vida de los niños. Si que le dicen algo, un chamullo, no se lo van a olvidar tan fácilmente. Ya, dice, teoría entonces el estrecho de Bering. 40.000 años antes de Cristo, según esta teoría, el hombre habría avanzado hasta América del Sur, llegando a Chile en el 12.500 años antes de Cristo. ¿Eso qué significa? Que en Chile han encontrado restos fósiles de esa data, de esa época. ¿Ya? Porque por eso se puede saber, por huesos que han encontrado. La segunda teoría habla de las islas de la Polinesia. Fíjense que dice teorías de las islas de la Polinesia, que la planteó un señor francés que se llama Paul Rivet, y usaron balsas. Los polinésicos que habitaban en islas son grandes navegantes, expertos navegantes, y habrían hecho una navegación usando, aquí no se ve porque no lo pusieron, aquí hay hartas islitas,